Bienvenidos al podcast ¿Qué pasa en El Salvador? En esta oportunidad queremos llamar a uno de los principales periodistas deportivos en nuestro país. Él es argentino, pero este sí de verdad es argentino. Tiene 17 años viviendo en nuestro país. Lo podemos escuchar a diario en los programas de radio en Pencho y Aída y Los Provocadores. Su nombre es Claudio Martínez, pero todos lo conocemos como el Chino Martínez. Un personaje que te cae bien de entrada. Bienvenidos al podcast ¿Qué pasa en El Salvador? Hay cosas que únicamente pasan en El Salvador. Solo en este país hay un queso que es duro y blandito. Solo acá hay una calle que es sexta y además décima. Solo nosotros nos comemos la flor nacional y nos bajamos al santo patrono. El Salvador es único. ¿Cuántas cosas pasan en un espacio tan pequeño? Bienvenidos al podcast ¿Qué pasa en El Salvador? Bueno, entonces nos contestó el teléfono en esta calurosa noche el Chino Martínez. A él lo conocemos de diversos programas de radio, de televisión. Y bueno, estás aquí con nosotros, Chino. Te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy bien. No estamos interrumpiendo nada a esta hora, ¿no? No, nada, trabajando en la computadora, sí, pero nada que no pueda esperar. Ok, perfecto. Mira, pues bueno, bienvenido a ¿Qué pasa en El Salvador? Este es un podcast en el que queremos contar un poco la vida alrededor de personas que están en El Salvador, que hacen vida en El Salvador, que hacen trabajo en El Salvador. Y bueno, tú sos uno de los protagonistas que escuchamos y sería súper interesante conocer un poquito más de por qué El Salvador, cuáles son las ventajas que tenemos acá y todas estas cosas que hay alrededor de tu trabajo y de tu vida en El Salvador. Así que pues lo primero es, tenés 17 años viviendo acá en El Salvador, ¿no? Casi 17, sí, me faltan 2 meses para cumplir 17 años. Ok, entonces lo vamos a tener presente y te vamos a tener que felicitar, Chino, cuando pasen esos 2 meses. Exacto, además es fácil de recordar porque llegué a El Salvador el día de mi cumpleaños, el 14 de mayo, o sea que nunca me olvido el día que llegué, pero no es una fecha más, así que siempre la recuerdo. Ah, bueno, perfecto. Entonces celebramos Día de la Madre y además el cumpleaños del Chino. Tal cual. Bueno, tú sos periodista deportivo, sos originario de Argentina, ya dijimos el tiempo que llevas acá viviendo en El Salvador. ¿Y qué tal es El Salvador para un periodista deportivo, Chino? Fabuloso. En pocos lugares pasan cosas tan raras en el ambiente deportivo como aquí, o sea, yo siempre bromeo un poco, digo, pero y comparo, digo, cómo es ser, por ejemplo, periodista deportivo en Suiza, donde no pasa nada, donde los partidos empiezan a horario, donde le pagan a los jugadores, digo, hay que hablar solo de fútbol. En cambio acá el deporte, pero sobre todo el fútbol en particular, tiene tantas aristas, tantos condimentos, que uno podría hacer un programa de 3 horas diarias de deporte y se quedarían temas afuera, ¿no? Bueno, pero también uno puede decir, ok, estás en Argentina, pues por lo menos cubrís Copa América, digamos que los mundiales no se acaban tan rápido para uno como se pueden acabar acá en El Salvador. Igual Argentina es un país que pasan, en el deporte pasan cosas raras, en el fútbol pasan cosas raras. Yo también siempre digo que pensé que era el fútbol más raro del mundo hasta que llegué a El Salvador y cada día me lo confirma más, ¿no? Mira, bueno, por lo menos la hinchada en Argentina tiene muchísima fama de ser como la mejor afición y la gente, la población que vive mucho mejor el fútbol, ¿no? ¿Qué tal es El Salvador en cuanto a la pasión que despierta el deporte? Sí, quizá, a ver, no quiero decir que le falte pasión, pero sí no hay un arraigo muy grande con los clubes o mal llamados clubes, digamos, equipos de fútbol, ¿no? A mí fue una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando llegué aquí, lo fuerte que era la Liga Española en detrimento del fútbol local, ¿no? Eso fue una de las algo que viviendo en Argentina uno no lo concibe, ¿no? Y además teniendo en cuenta que en la mayoría de los equipos importantes de Europa hay jugadores argentinos, sin embargo la gente habla de su equipo, de Boca, de River, de Racing, Independiente. Entonces me llamó muchísimo la atención
que aquí no había arraigo con los equipos, o muy poquito arraigo, y se hablaba mucho del Barça y del Madrid, sobre todo, y se sigue hablando, y creo que cada vez es peor, ¿no? Bueno, pero yo estaba en El Salvador un poco cuando inició toda esta afición y luego pasó a ser pasión por el fútbol español, cosa que no se dio por el italiano, no se dio por el mexicano, con el que tenemos todavía muchísimo menos cosas en común. ¿Vos ya te contaron cuál es la historia de por qué seguimos tanto la Liga Española? Bueno, ahí me dieron 1000 versiones, cada uno tiene la suya. Algunos dicen no, lo que pasa es que el fútbol es muy malo, entonces la gente busca calidad en otro lado, pero contame la tuya para saber. Eso tiene algo que ver. Mundial 1982. El Salvador se clasifica a su último mundial que hemos visto los que estamos vivos en este momento, pues lo último que hemos visto El Salvador en un mundial es el 82, en el famoso mundial del 10-1 contra Hungría, luego jugamos contra Bélgica, luego jugamos contra Argentina. Y bueno, dentro del mejor 11 de ese mundial hay un salvadoreño, que es Jorge el Mágico González. Y entonces viene un equipo de España y ficha a Jorge González. Y entonces en El Salvador, donde en los años, empezó en los 70, luego siguió un poquito hacia los 80, siempre hemos tenido como muy buena cobertura de televisión. Es ahora como que está un poco discutiendo tipos de derechos y ha bajado un poco la cobertura televisiva en cuanto a este tipo de eventos, pero bueno, incluso ya en los 80s teníamos, a nosotros nos pasaban el partido del FAS, el de la Alianza, pasaban fútbol argentino en ese momento, sobre todo después del 86 que quedaron campeones, pero pasaban el partido del Cádiz. Y entonces, claro, la gente por ver jugar a Jorge González y verlo en televisión y bueno, a ver qué está haciendo nuestro máximo exponente en el mundo del deporte en El Salvador, pues vamos y decimos, ok, vamos a ver al Mágico. Y bueno, y obviamente el Cádiz tenía que enfrentarse a Madrid, tenía que enfrentarse a Barcelona. Y entonces cuando Mágico sale de Cádiz, pues nosotros nos quedamos siguiendo a estos equipos y por eso es que hay tanta afición en El Salvador, ¿no? Ah, bueno, ¿sabes qué? Esa versión no la conocía. No, pero tiene algo de sentido. Sí, claro, tiene sentido, porque a mí lo que me han dicho es que, bueno, que al principio mandaba la liga italiana y que después había cambiado a la española. Y las razones que me daban, entre otras cosas, era que, bueno, que el fútbol de aquí era malo, cosa que para mí... Cosa que es cierta, ¿no? Puede ser lo peor del mundo, si se quiere, pero digo, no por eso. Porque, a ver, el fútbol argentino no es mejor que el fútbol europeo, definitivamente. O sea, eso no se discute. Y sin embargo, la gente prefiere ver a su equipo, no al Barcelona o no al Madrid, por más que jueguen mejor y que den espectáculo, porque hay una identidad, un arraigo muy grande, que es lo que yo no noto acá, salvo una pequeña porción, digamos. Entonces yo, más que nada, después de 17 años, bueno, ya tengo también mis teorías, no de por qué empezó todo, porque no estaba en el país, pero sí, también además creo que la gente quiere asociarse a equipos ganadores, está cansada de perder, de malas noticias, de ir con equipos perdedores. Entonces al final estos equipos te garantizan, el Madrid, el Barça, el Manchester United en su momento, la Juventus, o sea, también yo creo que tiene que ver un poco con que en algún momento vos querés estar del lado ganador, ¿no? Sí, en algún momento querés tener algo que celebrar y ponerte una camiseta y salir a enseñársela al que es del otro equipo, ¿no? Ahora, sí. Por ejemplo, en mi caso, ahora que me dice el Firpo, si la selección la selecta no te da alegrías y todo, es una depresión, ¿no? Entonces yo también un poco entiendo por ese lado esa vía de escape, ¿no? Esa válvula de escape. Bueno, pero ya entendés la pasión que hay alrededor del Estadio Cuscatlán, lo que significa el Estadio Cuscatlán para el pueblo salvadoreño, y me imagino que ya utilizando el lenguaje argentino, ya hinchás por la selecta, ¿no? Claro, además no solo hincho, sino yo he acompañado a muchos partidos de la selección en eliminatorias, he estado en Copa Oro, en algunos amistosos en Estados Unidos, estuve en varios lugares del Caribe que conocí gracias a la selección, Bermuda, Islas Caimán, Guyana, por ejemplo, en partido de eliminatoria, y
tengo relación con algunos de los jugadores y también tenía con otros que ya se han retirado o fueron suspendidos, ¿no? Así que, pero sí, he compartido mucho de la selección, sé lo que significa, he estado en el estadio y realmente sí hay que decir que así como no veía ese entusiasmo o esa pasión en cuanto a los clubes, sí que en cuanto a la selección sí se ve, ¿no? Y sobre todo, bueno, con partidos con México, por ejemplo, aunque obviamente hay un antes y un después, y es a partir del tema de los amaños donde creo que mucha gente como dejó de creer en la selección, a pesar de que estos jugadores ya la mayoría no tienen nada que ver con lo que pasó hace ya 5 o 6 años, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿te contaron alguna vez, hablando de anécdotas, ya que estamos, Chino, hablando de anécdotas, te contaron la anécdota cuando vino Botafogo a jugar, creo que contra el Alianza, o fue la Selecta? No estoy seguro. ¿Ya has oído esa anécdota? No, del Botafogo. Conozco del Santos de Pelé que jugó en la Alianza, pero de Botafogo no. No, pues vino Botafogo, ¿no? Y entonces el Cuscatlán, que antes era... Si ahora es encendido, antes pues era todavía muchísimo más encendido el Cuscatlán. Y entonces en un momento en que el partido estaba bastante caliente, va un jugador de Botafogo a un córner a tirar un tiro de esquina, ¿no? Y entonces cuando el tipo va, todo el estadio, que siempre ha sido muy apasionado, entonces empieza a tirar todo tipo de cosas, ¿no? Y todo tipo de fluidos corporales y este tipo de cosas. Pero en eso, entonces el tipo no quiere tirar el tiro de esquina, ¿no? Y entonces se tarda demasiado y de repente alguien le tira un gato. Y entonces, un gato. Y entonces el jugador de Botafogo va donde el árbitro, que al ser un partido amistoso era un árbitro nacional, como eran en esa época, y le dice: árbitro, me acaban de tirar un gato, ¿no? Y entonces viene el árbitro y lo que le contesta es: mira, agradece que no te tiraron un león, así que agarra la pelota y tira el córner. Y es así, es una anécdota verídica. Es un estadio que se respeta, y eso lo dicen. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez que entrevistamos al Vasco Aguirre, contaba que justamente que es un estadio que genera, que no es un estadio cualquiera, que intimida en cierto modo, y contaba el Vasco que después de un partido en Salvador, México, probablemente en los 90, se quedó él con otro compañero que le habían sacado un diente, buscando el diente en la grama del Cuscatlán, ¿no? Entonces contaba esa anécdota, dijo incluso el nombre del jugador, ahora no me acuerdo, pero sí hay anécdotas. Incluso recuerdo una entrevista que salió en la revista 442, yo creo que era un jugador de Estados Unidos, un delantero, no sé, Brian McBride creo que era, y contaba en un momento que McBride estaba jugando en el fútbol inglés, creo que en el Fulham, si no me equivoco, y le hacían una entrevista, entonces contaba que uno de los estadios más difíciles del mundo era el estadio Cuscatlán, y que le tiraban de todo, y bueno, dice que si una vez que soportás eso, estás para jugar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Algo así fue, pero divertido. Y bueno, Chino, ¿cómo ves la Selecta ahora en esa actual etapa? Bueno, regresó de los Cobos. Eso, pues en el país yo lo veo fenomenal, hay gente que no, pero... Claro, vos sos optimista, yo soy un poco más realista. Es cierto que el partido con Guatemala dejó buenas sensaciones, y si uno analiza ese partido, realmente se jugó bien. Ahora, si uno analiza un poco más contra quién se jugó y todo, quizá haya que poner algunos reparos, ¿no? Porque realmente fue muy flojo lo que presentó Guatemala, al punto que terminaron despidiendo al entrenador Walter Claverí de Guatemala, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que en estos partidos, en este partido específicamente contra Jamaica, yo creo que los jugadores se van a matar, ¿no? Son conscientes de lo que está en juego, de que tienen que ganar, ¿no? Que si no se le va la Copa Oro, que como dicen todos es nuestro mundial, ¿no? Imagínate si ya ni siquiera clasificás a la Copa de Oro, en la Copa de Oro más fácil de clasificar de toda la historia, porque nunca hubo tantas plazas en la Copa de Oro como en esta edición, que van a ser 16. Normalmente eran 12, ¿no? Entonces, sin embargo, a raíz del
del tropiezo en Bermuda y ese partido que se ganó ahí sobre la hora, pero que no permitió sacar diferencia contra Montserrat, hace que la situación, la selecta esté en una situación bastante incómoda, ¿no? Sí, tenga que ganar sí o sí. Obligada a ganar, no tanto a golear, pero sí a ganar ante un rival que definitivamente es el mejor rival que de los que tuvo que enfrentar en esta Liga de Naciones, ¿no? Completamente de acuerdo, pero bueno, en el lado, digamos, en el lado positivo, yo creo que quizás desde Rubén Israel no habíamos visto un juego de la selecta en el que al menos hubiera algo de idea, ¿no? Alguna táctica, alguna estrategia. Pues por lo menos yo no lo recuerdo. Las etapas siguientes, la verdad, no fueron nada halagadoras. Mira, yo sí, de Israel tengo algunos pasajes. Bueno, después al final Israel se fue mal, se fue peleado, con polémica. Yo tengo algunos buenos pasajes del equipo de Albert Roca y también unos buenos pasajes del equipo de Eduardo Lara, ¿no? Son así quizás fugaces. El partido de Jamaica en la Copa Oro del año 2015 con Roca, que se jugó muy bien y se perdió. El partido con Costa Rica, que se empata sobre la hora. Y también justamente contra Jamaica, un partido en la última Copa Oro, que se termina empatando, se iba ganando, y con bastante autoridad, pero bueno, al final empata Jamaica y eso condena a El Salvador a jugar contra Estados Unidos ya en cuarto de final, que bueno, ya sabemos que era el claro favorito y así fue. Pero sí hubo como que la gente se empezaba a entusiasmar con el equipo, tanto en la época de Roca, después en la época de Lara. Bueno, en el medio también estuvo la era de Primi Maradiaga, ¿no? Que fue un desastre, con los jugadores que evidentemente no comulgaban con el entrenador. Recordemos que hubo una huelga, que el entrenador no los apoyó, y bueno, eso marcó para mí la última eliminatoria, ¿no? El pésimo arranque con la huelga de los jugadores por culpa del wifi, por culpa de las comidas, de los hoteles. Entonces pero bueno, hay que ser, volviendo al partido de Jamaica del sábado, hay que ser optimistas. Sabemos que, o sea, para mí está claro que Jamaica tiene mejor equipo, pero bueno, no siempre gana el mejor equipo. Entonces yo creo que siendo local, con la presión, incluso, bueno, comentamos con los compañeros, los provocadores, el programa radial, que incluso alguien decía, bueno, normalmente a El Salvador lo perjudican, pero quizá esta vez lo favorezcan, porque en realidad a la CONCACAF le conviene que esté El Salvador en la Copa Oro. Es un equipo de los que más gente convoca, sí. Después probablemente de Estados Unidos y México. Entonces tanto castigo, a lo mejor tenemos no digo un obsequio, pero sí a veces un empujoncito, digamos. Vamos a ver. Llegará el partido y vamos a ver. Después lo analizaremos, claro. Chino, 3 cosas muy buenas de El Salvador, tú que pues has podido trabajar y has podido viajar a varios países, conocer distintas culturas. 3 cosas definitivamente que El Salvador sobresale por el lado positivo frente a otros países. A ver, bueno, yo pondría en primer lugar la gente. La gente es espectacular, o sea, no me canso de decirlo, el salvadoreño en general, espectacular. Ese es el número 1. Número 2, el clima. Probablemente es un clima, a mí me agrada muchísimo este clima, sobre todo después que uno ha vivido los inviernos de Buenos Aires, que son tremendos. Los cambios de estación, bueno, ya tenemos 4 estaciones, hay que estar preocupados mucho por la ropa, cambio de ropa de primavera, ropa de verano, ropa de otoño, ropa de invierno. Acá es mucho más simple. Y después probablemente las playas, tener la playa tan cerca es algo que realmente uno disfruta. También digo, comparado con Argentina, que viviendo en Buenos Aires, a pesar de que no es mi ciudad natal, es donde fui a estudiar y donde trabajé mucho tiempo en Editorial Atlántida, en la revista El Gráfico, la playa la tenés a 400 kilómetros y solo la puedes usar
3 meses al año, ¿no? Porque el resto hace frío, ¿no? Sí, te tienes que meter con calefacción, ¿no? Además, sí, y peor cuando uno se acostumbra al agua de acá, después cuando vas aún en verano a Argentina, no te atreves a meter ni el dedo gordo del pie, ¿no? Sí, y acá nosotros entre octubre y febrero te metes a la piscina pensándotela. Sí, no, pero así que, bueno, esas 3 cosas, definitivamente. Ok, un personaje chino, un personaje de El Salvador, ¿quién? El Mágico González, sí, es todo un personaje. Una comida. Una comida, no te voy a decir las pupusas porque no, que me van a criticar, pero no, ni las pupusas ni los tamales. Una comida salvadoreña tiene que ser. Sí, claro. A ver, los frijoles me gustan, no es una comida, pero sí es no existen en Sudamérica, por lo menos en Argentina, y sí me gustan. Y qué otra cosa más, a ver, déjame pensar. Alguna vez comí gallo en chicha, me gustó. Y qué otra cosa más, a ver. Y bueno, puede ser la mariscada, puede ser... Sí, la mariscada, no voy a decir el ceviche porque no es salvadoreño. No es salvadoreño. Pero la mariscada también puede ser eso. Ok. Bueno, Chino, desgraciadamente se terminó el tiempo del podcast, pero de verdad que muchísimas gracias. Ha sido un gran gusto conocer un poquito más de tu trayectoria, de tu visión del deporte, del fútbol en concreto, y sobre todo de tu gusto por El Salvador, ¿no? Sos uno más ya de nosotros y pues... muy a gusto aquí y además el país me ha tratado muy bien. Como digo, muy a gusto y bueno, y espero poder seguir aquí mucho tiempo más. Mis hijos nacieron aquí, mi esposa es argentina también, pero los niños ya son salvadoreños, ya mi hijo que compite en golf ya compite por El Salvador, así que está disfrutando de la vida de El Salvador. Pues bueno, Chino, te vamos a continuar escuchando. Estás en Los Provocadores, estás con Pencho y Aida, también pues regularmente por la mañana, así es que pues nada, te seguiremos escuchando, te seguiremos la pista y encantados de tener gente como tú en el país. Bueno, gracias y gracias por la invitación para participar del podcast, así que ahí lo escucharemos. Vale, un gustazo.